Saludos mis amigos. Hoy en este curso que vamos a iniciar les voy a enseñar qué es, primero les voy a comentar qué es el inversor y lo que vamos a hacer, ya que le he enviado un programa a cada uno de ustedes con lo que se va a tratar en el tema. Para hacer un inversor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿qué es un inversor? Pues un inversor es un dispositivo electrónico que convierte el voltaje directo de la batería en un voltaje alterno para poder ser utilizado con los equipos y en el hogar, llámese electrodomésticos, televisores, abanico, nevera, etc. Lo primero que debemos saber para fabricar un inversor es qué es el voltaje alterno y qué es el voltaje directo. Vamos a empezar con el voltaje alterno. El voltaje alterno es el voltaje que no tiene polaridad definida. O sea, en un momento es positivo y en otro momento es negativo. En un momento es positivo y en otro es negativo. Ese voltaje no tiene polaridad definida. O sea que cambia constantemente de polaridad. El voltaje alterno nosotros lo encontramos en la compañía de electricidad, una planta o generador, en un inversor, encontramos voltaje alterno. Para nosotros medir el voltaje alterno, lo primero que tenemos que saber es cómo encontrar las ciclas del voltaje alterno en el tester. En el tester, el voltaje va a aparecer. Aquí tenemos en este lado, en este tester, el voltaje alterno. ¿Cómo vamos a saber qué es voltaje alterno? Sencillo. Vamos a borrar la pizarra aquí. Y vamos a colocar las tres ciclas en que pueden aparecer aquí el voltaje alterno. Me voy a contar por lo menos. Ahí. El voltaje alterno, ¿ven? En este tester aparece así. El voltaje alterno. Eso quiere decir voltaje alterno. Pero también puede aparecer así. VAC, o puede aparecer ACB. Aquí tenemos las tres ciclas en que puede aparecer el voltaje alterno en el tester. Aquí en este tester aparece así también. Miren, hay voltaje alterno. Esto es un amperímetro. El amperímetro, miren, el amperímetro es con el que se puede medir corriente también. Es tester y amperímetro. Aquí tenemos el famoso diodo rectificador. Ese símbolo que ustedes ven ahí es el símbolo de diodo. Por eso yo les digo que deben comprar un amperímetro que mida diodo. Si no tienen ese símbolo, no lo compren. Deben medir diodo. Ahora vamos a medir. Les voy a explicar cómo se mide el voltaje alterno.
Si vamos a medir el voltaje alterno, que es el voltaje que tenemos de la compañía de electricidad, o en una planta, o en un generador, lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos el selector en una cantidad mayor a la que vamos a medir. En este caso nosotros vamos a medir 110 voltios. Lo colocamos en 200. Lo colocamos en 200. Y si vamos a medir más de 200, lo colocamos en 750. Miren, ahí hay 750 voltios alternos. Así mismo como se ve ahí. Trata de que ahí, para que no se vea borroso. Entonces, aquí tenemos voltaje alterno. Si vamos a medir 220, lo ponemos en 350. Y hacemos lo siguiente. Aquí tenemos la clavija. Lo que vamos a hacer es que vamos a llevar la clavija en el tomacorriente y vamos a medir el voltaje que hay ahí. Ahora lo vamos a hacer práctico. Aquí tenemos un tomacorriente